Hola a todos, en este video vamos a hablar de grupos libres. ¿Cuál es la motivación detrás de los grupos libres? Bueno, si nosotros ya estamos familiarizados con álgebra lineal, con espacios vectoriales, por ejemplo, uno sabe que cualquier espacio vectorial tiene una base, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Tienes un conjunto de generadores, digamos S, contenido en tu espacio vectorial, y si tú quieres sacar una función de B en otro espacio vectorial, basta solamente con mandar la base y luego uno extiende de manera lineal. O sea, esa es la filosofía detrás de las bases. Bueno, en el caso de grupos la cosa no es tan bonita en el sentido de que no cualquier grupo tiene una base. Pero lo que sí es cierto es que podemos construir cierto tipo de grupos que sí tienen bases. En el sentido de nuevo de que si tienen, van a tener un grupo, que digamos van a tener grupos llamados Fs. Les vamos a llamar usualmente F sub S, justamente ese es el conjunto de generadores. Y si uno quiere sacar un homomorfismo a este grupo, a algún otro grupo, entonces nada más basta con mandar la base y luego uno extiende el homomorfismo a todo el grupo. Esa es como la filosofía detrás de esos grupos y hay que construirlos de una manera muy particular y eso es lo que vamos a discutir en este video. Para esto vamos a comenzar considerando un conjunto, justamente el conjunto ese que va a ser nuestro conjunto de generadores, y este conjunto vamos a darle nombre a las letras. Durante este video voy a trabajar solamente con conjuntos finitos, pero la verdad es que toda la construcción que voy a hacer funciona para conjuntos infinitos, o sea, para cualquier conjunto S, pero lo voy a hacer para un conjunto finito nada más para no complicar tanto la notación. Entonces a los elementos de S les voy a llamar A1, ya saben, ¿no? A2, así hasta AN. Y a partir de ahora estos elementos de S los vamos a considerar como letras de un abecedario, como símbolos formales. Y al momento de considerarlo como símbolos formales, la idea es que voy a concatenar estos símbolos formales para formar palabras. Pero antes de eso también voy a considerar otro conjunto que le voy a llamar S barra. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a tomarme los inversos formales, va de nuevo como letras formales, como símbolos formales, de los elementos de S. Ahí están. Y justamente estos inversos formales, al momento de que yo construya el grupo libre en S, con base S o como conjunto libre de generadores S, estos van a servir tal cual como los inversos en el grupo, pero hasta ahorita, hasta donde vamos, solamente son símbolos formales. Y ahora, una palabra en el alfabeto S unión S barra se obtiene de concatenar letras justamente del alfabeto, ¿verdad? Y podemos concatenar las que queramos y además repitiendo las que queramos siempre y cuando solamente estemos concatenando un número finito de ellas. Vamos a ver unos ejemplos rapidísimos. Mi primer ejemplo va a ser la palabra vacía. Y bueno, la palabra vacía pues es tal cual, ¿no? O sea, no concatenó ni una sola letra. Y le voy a dar un nombre, le voy a llamar así, por ahora, ¿sí? Y es la palabra vacía, la que no tiene ni una sola letra. Y tenemos, por ejemplo, las palabras con una sola letra. Digamos, A1, esa es una palabra, A2 es otra palabra, y así, ¿verdad? Tengo también la palabra A1 a la menos 1, y así. Tengo todas esas palabras que consisten de una sola letra. Más ejemplos, pues no sé, ahora sí ya nos podemos, por ejemplo, alocar, ¿no? No sé, A1, A3, A1 a la menos 1, A1, A4, A4 de nuevo, y así. O sea, por ejemplo, esta es otra palabra. Y así, puedo formarme en serio las palabras que yo quiera. Noten, por ejemplo, que en este ejemplo estoy repitiendo, digamos, A4, tengo aquí A1 y A1 a la menos 1, A1 aparece también dos veces, etcétera. En serio, para palabras puedo formarme las palabras que yo quiera. Por ejemplo, esta, ¿verdad? A1, 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 A1. Y la anotación usual para este tipo de cosas es, bueno, aquí me aparece A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Creo que sí conté bien, sí. A1 a la 6. Esa es la anotación usual, ¿verdad? Y puedo hacerme, por ejemplo, esta otra, que es A2 a la menos 1 multiplicado por consigo mismo 4 veces. Y esto lo voy a denotar como A2 a la menos 4. Esa va a ser mi notación. Y pues bueno, yo creo que esto es como no tan antinatural. Y bueno, ahora sí, ya que tengo mis palabras, pues puedo formarme el conjunto de todas las palabras. Recuerden que las palabras que estoy considerando todas son palabras de longitud finita. Y ahora sí, consideramos P sub S el conjunto de todas las palabras en mi alfabeto. Y a continuación notemos que en P sub S tenemos una operación binaria. La operación viene dada por concatenar palabras. Es decir, si tengo una palabra, vamos a darle alguna notación a la palabra. Digamos, tengo una palabra W1 y una palabra W2 en PS. Pues justamente el producto de W1 y W2 es tal cual, ¿verdad? W1 concatenado con W2.
Un ejemplo más concreto podría ser el siguiente. Por ejemplo, la palabra A1, A2, A3. Y pues bueno, no sé, la palabra A1 a la menos 1, A4, A5. Suponiendo que mi alfabeto tiene al menos 5 letras. Pues bueno, ¿cómo concateno estas dos? Pues me queda A1, A2, A3, A1 a la menos 1, A4, A5. Y listo. Entonces ahí está la concatenación. Y además notemos algo más, que esta concatenación, esta operación binaria tiene una propiedad adicional y es que esta operación es asociativa y tiene un neutro. ¿Quién es el neutro? Bueno, el neutro pues es la palabra vacía, ¿verdad? Porque si yo me tomo cualquier palabra, digamos W, y luego la concateno con la palabra vacía, pues obviamente me queda la misma palabra, ¿verdad? Y lo mismo para el otro lado. Y como les decía, además, pues claramente es asociativa. Ahora, una vez que tenemos estas cosas, uno podría pensar, bueno, entonces P sub S pues tiene buenas chances de ser un grupo. El problema es que no hay neutros, o sea, no es posible que dado una palabra cualquiera, digamos W, pues no es imposible concatenarle otra palabra y que te quede la palabra vacía, porque pues de entrada W ya no es vacía y si le concateno, o sea, le pego más letras y más letras, nunca voy a obtener la palabra vacía. Este es un pequeño problema que se puede corregir fácilmente si uno impone cierta relación de equivalencia en P sub S. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a considerar la relación de equivalencia en P sub S, o sea, en conjunto de las palabras en S unión S barra, que está generada por la siguiente. Digamos que tenemos una palabra, ¿sí? Que, bueno, tiene alguna palabra aquí al inicio, W1, es una palabra con alguna cantidad de letras, y luego aparece A inverso, o sea, está A pegado con su inverso, de nuevo, recuerden que este inverso es formal, y luego aparece otra palabra W2, y vamos a decir que esto está relacionado con W1, W2. Entonces, de manera, por decirlo de alguna manera intuitiva, lo que estoy diciendo es en esta relación de equivalencia es que pues puedo cancelar A con su inverso. Ahora sí, el inverso formal, después de aplicar esta relación de equivalencia, el inverso formal se convierte en un inverso de a de veras. O sea, en serio va a cancelar a su letra, ¿verdad? O sea, la letra A se va a cancelar con su inverso formal. Y bueno, esto me tomo la relación de equivalencia generada. Y entonces, como tengo una relación de equivalencia, me puedo tomar el conjunto de clases de equivalencia. Y listo, a este conjunto de clases de equivalencia es a lo que llamamos PF sub S. Y justamente lo que va a suceder es que la operación de PS se hereda a F de S. O sea, si tengo dos clases, por ejemplo la clase de la palabra W1 y la de la W2, ¿cómo multiplico estas clases? Pues bueno, multiplico los representantes, o sea, los concateno, ¿verdad? Como la operación en PDS es asociativa, pues claramente también la operación en FDS, en el conjunto de clases de equivalencia, también es asociativa. Nuevamente tenemos un neutro. El neutro es pues la clase de la palabra vacía, claramente. Y ahora sí vamos a tener inversos. Por ejemplo, si tengo la palabra S1, S2, así, o sea, estas letras en el alfabeto, entonces el inverso va a ser lo usual, ¿verdad? O sea, lo usual en teoría de grupos. ¿Qué quiere decir eso? Pues me formo la palabra SM inverso, o sea, volteo e invierto cada una de las letras, ¿verdad? Y ese es el inverso. Eso es muy fácil de verificar porque entonces ya si multiplico justamente la palabra con su inverso, por cómo está definida la relación de equivalencia, ahora sí puedo ir cancelando cada una de las letras y por lo tanto al final lo que me va a quedar es la clase de la palabra vacía. Y entonces, pues lo que tengo es que justamente, ahora sí, ¿verdad? Lo que sucede es que FS es un grupo. Y este es el grupo que voy a llamar el grupo libre en el conjunto S. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué pasa si ese es el conjunto vacío? Bueno, entonces nuestro alfabeto es vacío y entonces cuando formamos el conjunto de palabras, pues solamente podemos tener la palabra vacía y por lo tanto FS pues es el grupo con un solo elemento, o sea, el grupo así, con un solo elemento. Por ejemplo, si el conjunto generador consistiera de una sola palabra, entonces uno puede convencerse que FS es isomorfo a los enteros, o sea, es cíclico infinito. Y eso es porque pues, todas las palabras que nos podemos formar justamente son palabras de la forma alguna potencia a la m, o sea, fs,
se puede ver que es, pues bueno, se puede ver que son las clases de las potencias de AM con M en los enteros. Y por lo tanto, pues es isomorfo a los enteros. Y bueno, si ese tuviera más letras, la verdad es que ya es más difícil describir estos grupos. Y la verdad es que pues son como un poquito más, ¿cómo llamarlo? Misteriosos, exóticos. Y bueno, para continuar ahora vamos con una pequeña definición. Bueno, la cosa es, una palabra W es reducida, eso es lo que estamos definiendo, si no tiene subpalabras de la forma a la menos uno. O sea, vamos a ver, por ejemplo, no sé, si tengo una palabra como A1, A2, A2 a la menos uno, A3, esta no es reducida, ¿verdad? No es reducida porque justamente lo que tenemos aquí en medio es una palabra o una letra con su inverso. Entonces, esencialmente lo que podemos hacer es, si quisiéramos reducirla, es cancelamos estos dos, ¿sí? Y entonces lo que nos quedaría es A1, A3. Y esta sí es reducida. Esta sí es reducida, ¿verdad? Y bueno, lo que uno puede demostrar es que toda palabra es equivalente a una reducida. Y además es equivalente a una única reducida. O sea, cada clase de equivalencia de palabras en FS contiene un único representante que es reducido. Ese es un bonito ejercicio. Ahí está. Pues ahí está el ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes se diviertan mucho. Y para terminar este video les voy a dejar otro ejercicio que en realidad pues es un teorema, es una de las propiedades principales de estos grupos libres y que se los voy a dejar pues de tarea, ¿verdad? Y entonces, bueno, Fs satisface la siguiente propiedad universal. Y es que dado un grupo G cualquiera y una función cualquiera f, noten que f es una función, o sea, no estamos pidiendo absolutamente nada extra. Y pues bueno, o sea, no podríamos pedir ni siquiera que sea homomorfismo porque ese es un subconjunto de G, no es un subgrupo, es solamente un subconjunto. Y entonces lo que afirmamos es que existe un único homomorfismo que sale ahora sí del grupo libre en ese completito, que extiende a f. Es decir, el siguiente diagrama conmuta. Y ahí está, este es el diagrama que conmuta. Y bueno, esta es la propiedad universal de los grupos libres, y esto es lo que les comentaba al inicio del video, que estos grupos libres satisfacen que donde sea que uno mande la base, o sea, este conjunto libre de generadores S, podemos extender a un homomorfismo. Entonces, para sacar un homomorfismo de un grupo libre, lo único que tiene uno que hacer es definir a dónde va a ir la base. Y listo. Entonces, eso es todo lo que les quería contar por este video. Nos vemos en el próximo.